Saludos collacos y collacinas y bienvenidos una vez más a mi canal que como siempre es el vuestro. Hoy el dilema del Mora Eldris. Hace unos días, una semana más o menos o poco más, Fran Puello del canal Tracklander abrió un melón muy interesante acerca de este cuchillo. Que, como él dice en su vídeo, pues es amado y odiado a partes iguales. Si os apetece saber lo que yo opino de este cuchillo y, como siempre, pues razonar y argumentar una serie de cuestiones que yo creo que traen de cabeza desde hace mucho tiempo a la gente, pues quedaos a ver el vídeo. Hoy probablemente sea un vídeo un poco más largo de lo normal, porque el tema tiene su miga, así que preparaos un café, o una copa de vino, una cerveza, lo que queráis, o un matecito si estáis en la otra orilla del Atlántico, y acompañadme a hablar sobre esta herramienta. Bueno, empecemos por el principio y vayamos por partes, como diría el bueno de Jack el Destripador. En el proceso de diseño de la mayoría de las cosas, y sobre todo de las cosas que son de proceso industrial, se parte de un propósito a alcanzar y se hace una propuesta para alcanzar dicho propósito. En el caso de la casa cuchillera Mora Knives, sita en Suecia, sus propuestas son las de fabricar cuchillos que, digamos, reinterpretan o adaptan en materiales económicos y modernos la amplia gama de cuchillos tradicionales escandinavos. Eso es lo que ellos proponen en general. Con esta pieza en concreto ha pasado una cosa muy curiosa. Veréis, hay unas líneas que normalmente marchan de manera paralela o convergente, que son la interpretación o la propuesta que hace la casa cuchillera, en este caso Mora, y lo que el público entiende o interpreta respecto a esa propuesta. ¿Qué es lo que ha ocurrido con este cuchillo? Bueno, a mi parecer lo que ha ocurrido con este cuchillo es que esas líneas de propuesta de la empresa y interpretación o aceptación o entendimiento del público respecto a esa propuesta, en lugar de mantenerse paralelas o convergentes, han ido divergiendo en el tiempo, a medida que ha ido pasando el tiempo. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Bueno, esto ha ocurrido por culpa principalmente de las redes sociales, YouTube, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Veréis, porque la gran polémica que rodea este cuchillo, el gran torbellino que rodea este cuchillo, es el de si realmente vale para algo, o si en realidad no vale para nada, o si es un truño de cuchillo, o es un cuchillo maravilloso. Y esto viene única y exclusivamente fomentado por las corrientes de opinión. Las corrientes de opinión de mucha gente en las redes sociales, y concretamente pues en YouTube, que es donde estamos, acerca del desempeño de esta herramienta. Entonces, para desentrañar un poco toda esta cuestión, vamos a ver qué es lo que la empresa propone con este cuchillo, es decir, la propuesta de los creadores del cuchillo, y lo que el gran público en YouTube ha decidido, porque ellos lo valen, que es este cuchillo. La propuesta de Mora con esta herramienta en realidad es muy sencilla. Este cuchillo es la reinterpretación, siguiendo la línea de producción de los cuchillos Mora, de los cuchillos de los abuelos finlandeses o escandinavos, los famosos Grandfather o Grandmother. No deja, es eso, no tiene otra intención. Entonces, en base a esto, ¿este cuchillo es una buena herramienta?
Bueno, vamos a verlo. Yo no tengo ningún cuchillo de ese tipo que no sea este, pero os pondré alguna foto por aquí, pues por ejemplo de los modelos que tiene Rosselli, ¿vale? Para que los podáis un poco comparar. Entonces, esta es la propuesta. La propuesta es la reinterpretación o la interpretación desde el punto de vista moderno en materiales y en diseño de un cuchillo ancestral, que es el cuchillo de los abuelos. ¿Cuál es el propósito? Esto era la propuesta. ¿Cuál es el propósito de esos cuchillos? Literalmente el propósito de esos cuchillos, por eso se llaman cuchillos de los abuelos, era el proporcionar una herramienta a los ancianos que por la pérdida de los dientes ya no tenían una buena capacidad de masticar, de trocear en pequeñas piezas pues los alimentos que tradicionalmente consumía esa gente, que solían ser pues carne de reno, si vivían muy al norte, grasa de algún tipo de animal como podían ser las focas o similares, pescado, etcétera, etcétera. Ese es el uso principal de estos cuchillos, que luego se complementaban pues con pequeñas tareas que hacían esos ancianos, como podía ser la recolección de determinadas plantas o hierbas, pequeños trabajos de talla en el hogar, pequeñas tareas en la cocina a la hora de procesar algún tipo de alimento, incluso pequeñas tareas con el cuero o con la piel, como raspar o cortar tiras de cuero o cuestiones por el estilo. Esa es la función de este cuchillo. O sea, del cuchillo tradicional, del que esto no deja de ser una reinterpretación. Simplemente es eso. Esto es una propuesta de una herramienta ancestral cuyo propósito es el que os acabo de decir. ¿En esas tareas este cuchillo se desempeña o se debería desempeñar bien? En principio sí. Es cierto que respecto, por ejemplo, a los modelos de Rosselli, tiene algún pequeño hándicap. Por ejemplo, en el modelo de Rosselli del abuelo, la hoja es un poco más larga, es 1 centímetro más larga. Respecto al modelo de la abuela de Rosselli, la hoja es prácticamente de las mismas dimensiones, pero si os fijáis en el modelo de Rosselli, la geometría de la hoja es distinta. El modelo de Rosselli tiende a estrecharse con una línea mucho más recta hacia la punta y no hace esta curva, esta barriga tan prolongada. Es decir, en el modelo de Rosselli al final tenemos una superficie de corte más lineal que nos permite hacer cortes un poco más precisos y que nos permite trabajar con cosas de un diámetro un poco mayor. Pero exceptuando esos pequeños detalles, este cuchillo para esas tareas se desempeñaría perfectamente, nada que decir. Es decir, la propuesta está perfectamente en sintonía con el propósito de la herramienta. Bueno, ¿dónde tenemos el problema? El problema lo tenemos cuando, en lugar de tener en cuenta la propuesta y el propósito original con el que está pensado este cuchillo, nos vamos a YouTube y a los miles de vídeos que hay acerca de él, en los cuales la mayor parte de la gente, por no decir la totalidad, interpreta esta propuesta y su propósito de manera errónea, a mi entender. Y os voy a explicar por qué. Lo interpretan de manera errónea porque lo que se ha instalado en el relato colectivo acerca de este cuchillo en YouTube es que en realidad es una pieza de backup, o lo que solemos llamar un cuchillo secundario. Y eso es un error terrible que le hace un flaco favor al cuchillo. ¿Por qué? Porque una pieza de backup no tiene nada que ver con lo que es este cuchillo. Una pieza de backup, tanto en cuchillos como en cualquier otro elemento, tiene un trasfondo eminentemente táctico. Es decir, un operador militar lleva un arma primaria, que suele ser un fusil o un fusil de asalto, y luego suele llevar
un arma de backup o arma secundaria. Backup no es más que el anglicismo de la palabra respaldo, arma de respaldo, que suele ser un arma corta, que usa de manera puntual, cuando por el motivo que sea no tiene la posibilidad de utilizar el arma larga, el arma principal, el arma primaria que lleva, como puede ser pues, un encasquillamiento, un impedimento que venga derivado del entorno, no sé, ese tipo de cuestiones. Tened en cuenta que, por ejemplo, los operadores militares, incluso en combates CQB dentro de edificios, tienden a usar su arma primaria. No utilizan el arma secundaria, el arma de backup, en este caso el arma corta, salvo en situaciones muy concretas, que tengan una exigencia táctica muy concreta. Si no, siguen utilizando su arma primaria. ¿Vale? Con los cuchillos ocurre lo mismo. Tú puedes llevar un cuchillo como cuchillo principal y luego puedes llevar un cuchillo de respaldo, un cuchillo backup. La gente le ha dado a este cuchillo el papel de cuchillo de backup y es un papel completamente erróneo. Por varias razones. La principal razón por la que eso es un concepto erróneo y que está equivocado es porque los usuarios de estos cuchillos en su versión, digamos, primigenia o en su versión original, ni siquiera tenían ese concepto de backup. Aquí tenéis 3 cuchillos tradicionales finlandeses, a los que se podría añadir este. Imaginaos que este fuese un Roseli en lugar de un Mora, ¿vale? Son 4 piezas completamente distintas. ¿Bien? Y ninguna de ellas es una pieza de backup respecto a las demás. Ninguna es una pieza de respaldo frente a las demás. Los lapones o los samis no tenían ese concepto. Igual que no tenían ese concepto los pioneros en el siglo XVIII en América. Los pioneros no llevaban 15 cuchillos. O llevaban un cuchillo principal y uno de backup, no. Los pioneros, igual que los pueblos samis, en este caso, tenían una caja de herramientas. Considerad estos cuchillos como una caja de herramientas. Y no es que llevasen este cuchillo y luego llevasen este de backup, o llevasen este y luego llevasen este de backup, o este y llevasen este de backup. No, tenían todos los cuchillos. A veces los llevaban todos encima, otras veces no los llevaban todos encima, porque, digamos, cogían el cuchillo que fueran a usar. O se desplazaban o iban al bosque con el cuchillo que iban a utilizar, con la herramienta que iban a utilizar. ¿Vale? Este cuchillo tenía unos usos, este cuchillo tenía unos usos, este otros usos distintos y este otros usos distintos. Pero ninguno era un cuchillo de respaldo frente a otro. No tenían ese concepto de backup en los cuchillos. Igual que los pioneros no llevaban un Bowie así de grande o un cuchillo Hudson Bay así de grande y luego llevaban otro más pequeño por si acaso el otro se le rompía. No tenían ese concepto táctico, ese pensamiento táctico. Tenían un cuchillo grande porque era el cuchillo que utilizaban para las labores de campamento, las labores principales, y a lo mejor tenían otro cuchillo más pequeño porque lo usaban para desollar o lo usaban para otra cosa. Pero no tenían ese concepto táctico del backup, del cuchillo, del elemento de respaldo, digamos. ¿Vale? Entonces, considerar esto un cuchillo de backup es aplicar a un cuchillo tradicional muy antiguo con una propuesta y un propósito muy determinado, algo que no es para lo que el cuchillo está pensado. El concepto de backup o cuchillo de respaldo, cuchillo secundario, es un concepto que tiene una función o que viene acuñado de una función mucho más orientada a las cuestiones tácticas que a las cuestiones de aire libre o de naturaleza. Porque una pieza de backup o de respaldo tiene que ser capaz de, digamos, proporcionar o cumplir, si no todos los propósitos que cumple la pieza principal o la pieza primaria, sí tiene que ser capaz de cumplir una amplia mayoría o un espectro bastante amplio de las labores que haces con la herramienta principal. Voy a poneros un ejemplo de lo que podríamos considerar cuchillos de backup
o cuchillos secundarios, poniéndoos varias piezas, y voy a intentar que tanto la pieza principal como su backup sean del mismo estilo, digamos, para que se pueda ver bien lo que intento explicar. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuchillo de campo español. Esto sería una herramienta, digamos, primaria, un cuchillo primario, teniendo en cuenta que uno cuando va al bosque lleva otras herramientas aparte del cuchillo, pero esto sería, como cuchillo, sería un cuchillo primario, una herramienta principal. Y podríamos considerar un cuchillo de backup respecto a este, por ejemplo, este otro campero de pequeño tamaño. Son cuchillos distintos, este es mucho más compacto, más ligero, ocupa menos, es un cuchillo de respaldo de backup, pero sigue teniendo una capacidad de hoja y una capacidad de prestaciones que, si bien a lo mejor no puedes hacer el 100% de las tareas que haces con este cuchillo, sí que puedes hacer un porcentaje muy amplio de ellas. Y cuando me refiero a poder hacer, no me refiero a poder hacer in extremis o llevado al límite, sino hacerlas de manera, digamos, óptima y razonablemente fácil y cómoda. Porque al final puedes hacer muchas cosas con cuchillos muy pequeños, pero eso no quiere decir que las estás haciendo de la manera más óptima o más cómoda o más eficiente, ¿vale? Entonces, esto sería un ejemplo de cuchillo de backup. Si cogemos un cuchillo de tipo hunter, tipo de caza, bueno, aquí tenemos este cuchillo pakistaní y aquí tenemos, por ejemplo, el Coxal de Forja Celta. Esto podría ser un backup de este cuchillo perfectamente. Es más compacto, es más pequeño, pero sigue teniendo una hoja de unas dimensiones y una fortaleza y una robustez que nos permite hacer gran parte de las tareas, o que nos permitiría hacer gran parte de las tareas que hacemos con este cuchillo, con este de una manera razonablemente cómoda, razonablemente eficaz y razonablemente óptima. Por último, aquí tenemos un cuchillo tipo Nessmuk y aquí podríamos tener su cuchillo de backup, que sería, como veis, del mismo tipo. Pero lo mismo, la hoja son 2/3 prácticamente de la hoja del cuchillo principal, siendo un cuchillo resistente, un cuchillo que permite hacer muchas de las tareas que haces con el cuchillo principal de una manera razonablemente óptima. Esos son ejemplos de cuchillo backup, ¿vale? No hay que confundir el concepto de backup, de cuchillo de backup o cuchillo de respaldo o cuchillo secundario con el cuchillo de último recurso o cuchillo de emergencia o herramienta de último recurso o herramienta de emergencia. Eso es otra cuestión, ¿vale? No liemos la madeja. El cuchillo de backup o de respaldo es simplemente una herramienta que llevas por si la herramienta principal te fallase o la perdieses o cualquier historia, tener una herramienta que más o menos te permita trabajar igual. Entonces, ¿esto es un cuchillo de backup? En mi opinión, no es un cuchillo de backup. Esto no es un cuchillo secundario, porque si esto fuese el cuchillo principal, esto no es un cuchillo secundario. Si la hoja es apenas la mitad, no llega a la mitad de la hoja de este cuchillo. Entonces, no ha lugar a interpretar esto como un cuchillo secundario o un cuchillo de backup. Esto es un cuchillo que es para lo que es. Es la propuesta de Mora a los cuchillos del abuelo, que son cuchillos con un uso muy concreto, que es el que hemos hablado hace un rato. No es un cuchillo, ni es un cuchillo principal para bushcraft o para el monte o para la montaña, y desde luego tampoco es un cuchillo de backup. Yo no lo veo válido como un cuchillo de backup, por todo esto que os he expuesto antes. Luego está la cuestión de si el cuchillo merece la pena o no merece la pena, la cuestión del precio. Que estos cuchillos valgan prácticamente lo mismo, para mí no tiene ningún sentido, desde el punto de vista de la lógica. Luego cada uno tendrá que valorar si se gasta el dinero o no se lo gasta en el cuchillo. Pero desde luego, desde mi punto de vista, no lo tiene. Respecto al uso que yo le doy a este cuchillo, pues prácticamente ninguno.
Y os voy a explicar por qué. En el bosque, cuando voy a practicar bushcraft, este cuchillo me resulta completamente inútil. No me lo llevo porque no le voy a dar uso. Voy a llevar cualquier otro cuchillo que me va a funcionar infinitamente mejor que este. Porque no voy ni a recolectar unas hierbas aromáticas, ni voy a picar la comida en corto, súper chiquitín para poder masticarla, ni voy a hacer pequeñas tareas del hogar. Yo al bosque voy a hacer otras cosas, entonces este cuchillo en el bosque no me sirve. Y después, cuando voy a la montaña a pasar una noche, un par de noches, a hacer una rutilla por ahí, a dormir en el monte y tal y cual, no lo llevo porque lo llevé una vez. Y os explico lo que ocurrió. Cuando yo voy a la montaña, los dos cuchillos que suelo llevar son estos. El Finbear de Cold Steel o mi amado Finman Puko, que son cuchillos muy ligeros, muy portables, que no ocupan, no pesan y funcionan fantásticamente los dos. Suelo llevar este porque es un poquito más ligero y me gusta más el acero, pero son los dos que suelo llevar. Y a la montaña siempre llevo en el cinturón de la mochila, en el bolso del cinturón de la mochila, siempre llevo una Victorinox Hiker, que la llevo básicamente por la sierra y la llevo como elemento de backup, por si acaso pierdo el cuchillo, lo rompo, cualquier historia, tener una hoja de corte para hacer pequeñas tareas, como puede ser afilar una piqueta, cortar una cuerda, o cortar el chorizo, o el queso, etcétera, etcétera. Bien. Estos son los que llevo siempre. ¿Qué ocurre? Que llevando cualquiera de estos dos cuchillos, jamás esta navaja no sale del bolso del cinturón de la mochila. Salvo que tenga que usar la sierra, que no suele ser el caso, esta navaja no sale. La hoja de esta navaja no la uso nunca. Para nada. Porque uso cualquiera de los dos cuchillos. ¿Qué ocurrió cuando me llevé este cuchillo en lugar de estos dos? Bueno, pues el inverso de la aventura. Que al final no usé el cuchillo y acabé usando la navaja para todo. ¿Por qué? Porque en esas salidas del monte, que lo que normalmente hago es cortar comida, puedo tener que cortar alguna cuerda o hacer alguna piqueta de circunstancia, pero normalmente lo que hago es cortar comida, no suelo hacer otra cosa. Este cuchillo se desempeña mucho, mucho, mucho peor que la hoja de la Victorinox. Para que veáis cuál es la cuestión. Entonces, conclusiones. ¿Es un mal cuchillo? No. Es un cuchillo que es una propuesta de la empresa Mora para cumplir unos propósitos muy concretos y que esos propósitos concretos respecto a la propuesta que nos hace la casa cuchillera los cumple más que razonablemente. El problema viene cuando la opinión generalizada de la gente da un golpe de timón respecto a lo que es una propuesta bastante obvia de la Casa Mora e intenta convertirla en algo que no es. En una especie de cuchillo backup o incluso pequeño cuchillo para todo, concepto que me horroriza, ese del cuchillo para todo, junto con algún otro concepto más como el cuchillo de cuello y cosas así, eso daría para otros vídeos. Entonces, cuando uno ve vídeos y vídeos y vídeos en el que te intentan vender unas virtudes que este cuchillo no tiene, porque tiene otras, pero esas no las tiene, al final, ¿qué ocurre? Que cuando tú ves vídeos en los que te dicen que este cuchillo es más que suficiente, que con este cuchillo puedes hacer 1000 cosas, que no sé qué, que no sé cuánto, la gente que realmente luego va a usar el cuchillo y se lo lleva, se da cuenta de que no es así. Porque este cuchillo no es para eso. Esta es una propuesta con un propósito que no es ese. ¿Entendéis lo que quiero decir? Lo que pasa que luego, claro, los 10 trucos que no te creerás y que puedes hacer con el Mora Eldritch.
Las 5 cosas que puedes hacer con el Moreldris igual que con cualquier otro cuchillo. Bla, 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 bla. Bueno, yo no comulgo con esa idea, porque yo puedo enseñaros esta navaja Taramundi y podría hacer un vídeo diciéndoos los 10 trucos increíbles que podéis hacer con esta navaja Taramundi, o los 7 tips que no te debes perder de las cosas que puedes hacer con esta navaja Taramundi. Y sí, con esta navaja puedes hacer un montón de cosas. Otra cosa es que lo estés haciendo de una manera óptima, lo estés haciendo de una manera eficaz y lo estés haciendo de una manera cómoda y fácil. O estás haciendo el tonto, con una navaja que no está pensada para eso. Entonces, esas son mis conclusiones. Es un cuchillo que es una propuesta para cumplir un propósito o unos propósitos determinados. Y esa propuesta respecto a esos propósitos no es mala en absoluto. ¿Merece la pena? Bueno, yo lo tengo porque es un cuchillo escandinavo y yo soy un fan de los cuchillos escandinavos y pues consideré que tenía que tenerlo. Pero es una herramienta muy, muy limitada, con unos usos muy, muy limitados. Me gustaría tener uno de los, digamos, de los cuchillos del abuelo de Rosselli, que son más chulos todavía que este, y probablemente al final me acabe haciendo con uno. Y si alguna vez me hago con uno, pues quizá haga una comparativa y ahí podremos ver mejor cómo funciona. ¿Os lo recomiendo o no os lo recomiendo? ¿Me parece buen cuchillo? ¿Me parece mal cuchillo? No me parece mal cuchillo. Me parece que es un cuchillo que es para lo que es y que está pensado y propuesto como está pensado y como está propuesto, y no me parece malo en absoluto. Ahora, si lo que pretendéis es que esto sea algo distinto a lo que es, pues entonces vais mal. Y nada más, poco más que añadir. Espero que no os haya resultado muy chapas. Un abrazo muy fuerte a todos y todas, cuidaos mucho y nos vemos en próximos vídeos.